Tiempo de devocional de liderazgo. Igualmente, como les dije ahora, me alegra que usted esté ahí conectado. También a todas esas personas que van a oír eh, la transmisión o el audio en sus diferentes horarios. También a ellos Dios los continúe bendiciendo. Bueno, entonces recordemos que hace 8 días hablamos de la quinta parte del octavo rey de Israel, rey Acat. Hablamos, el título llevaba como nombre Esta propiedad no se vende ni se permuta. Trataba de la viña de Nabot, de lo que representaba esa viña para Nabot y bueno, lo que hace Acat para conseguir esa viña. Bueno, ya hablamos de ese tema y hoy vamos a analizar el capítulo 22 del primer libro de Reyes. Es el último capítulo. Ya estamos terminando con, con el reinado de Acat. Con el favor de Dios lo estaremos terminando la otra semana, si así Dios lo permite, lo concede. Vamos a leer primer libro de Reyes capítulo 22. En esta ocasión tome su Biblia y vamos a leer verso por verso, porque hay cositas muy interesantes en cada uno de ellos. En algunos vamos a profundizar, en otros no. Y lo importante es que estemos ahí atentos. ¿Listo, mis hermanos, mis hermanas, ministros, familias? Bueno, entonces, primer libro de Reyes capítulo 22 dice así, verso 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Recuerde que los sirios fue aquel pueblo que Dios había puesto en bandeja de plata. No sé si usted recuerda esa enseñanza, que Dios le había dado ese privilegio acá para destruirles, pero acá no aprovechó esa oportunidad. Bien, 3 años habían pasado de que no había guerra entre los sirios e Israel. Y en el versículo 2 dice, y aconteció que al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Ok, entonces acá hay algo muy interesante porque descendió. En el versículo 3 dice, y el rey de Israel dijo a su siervo, ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Entonces acá hay algo muy interesante porque recuerde que no había guerra porque el rey acá y el rey de Siria llegaron a un acuerdo. La referencia está en el capítulo 20, versículo 34. Y creo que es importante que nuevamente leamos ese verso para profundizar. Y dice así, Reyes 20:34. Y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acat, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Entonces el pacto constaba en que el rey de Siria le iba a entregar unas ciudades a Josafat y también le iba a entregar un territorio que antes era de Israel, y que también le permitiese a ellos construir plazas en Samaria. Ese fue el trato que tenían. Bueno, habían pasado 3 años de ese acuerdo, habían pasado 3 años de esa situación, pero acá se entera, observa que ese acuerdo no se ha consolidado, que ellos no han hecho nada para hacer que ese acuerdo se establezca. Es interesante porque la enseñanza de hoy se va a llamar acuerdos que traen desacuerdos. Dios nunca mandó acá que hiciera un acuerdo con el rey de Siria. Nunca Dios mandó acá a hacer eso. Nunca. Antes Dios quería que Acat destruyese a los sirios. Pero este rey, el rey Acat, lo que hace es un pacto, hace un acuerdo. Y acá hay algo muy interesante porque cuando tú haces acuerdos fuera
del acuerdo que tienes con Dios, del propósito de Dios, eso no va a salir bien. Todos los acuerdos que nosotros hagamos fuera de Dios no van a salir bien. Este hombre estaba observando, este rey estaba observando que había llegado hace 3 años a un acuerdo, pero tenía todo ese tiempo y ese acuerdo no se había cumplido. Entonces, no hay garantía que se cumplan ciertos acuerdos si no está Dios en el asunto. Es una de las primeras características que puedo encontrar de lo que representa un acuerdo. Un acuerdo es todo aquello que yo me pongo en propósito, o todo aquello que yo me pongo en sintonía con una persona, con varias personas para lograr un fin. Es donde nos ponemos y tenemos un pensamiento y lo llevamos al cabo, y al parecer pues ellos tenían un pensamiento, tenían ideas, tenían proyectos, pero no se habían llevado a cabo, y la sencilla razón es porque Dios no estaba en el asunto. ¿Listo? Entonces tengamos mucho cuidado de hacer acuerdos que traigan desacuerdos con Dios. Bien, sigamos avanzando. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5, por favor. Dice así: cuando este hombre se entera, pues él le dice a Josafat. Josafat es rey de Judá. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esta historia, porque esa historia también está registrada en el segundo libro de Crónicas. Bien, y dijo Josafat, y le dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Muy bien, entonces la primera pregunta que yo me hice: si el reino estaba dividido, ¿qué hacía Judá o qué hacía el rey de Judá, Josafat, allí? Y la respuesta es que Josafat tenía parentesco con él. Se lo puede hallar eso en segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Él tenía parentesco. ¿Qué parentesco tenía Josafat con Acá? Pues Josafat tenía un hijo llamado Orán, y Jorán se había casado con la hija de Acá. Y la hija de Acá se llama Atalía. Eso está en segundo libro de Reyes, capítulo 8, verso 16, verso 18. Y hay algo muy interesante también, que el nombre Atalía significa afligida por Dios. Afligida por Dios. Entonces vamos a hacer otro paréntesis. El otro paréntesis es este: cuando nosotros hacemos acuerdos que traen desacuerdos con Dios, lo más próximo que va a suceder para nosotros se llama aflicción. Y esa aflicción va a ser provocada por el mismo Dios. Eso es lo que representa. Cuando no estamos de acuerdo con Dios, los que vamos a sufrir, los que vamos a ser afligidos, vamos a ser nosotros. Josafat entregó a su hijo a una de las dinastías más erróneas, crueles, malvadas, y esto es para aflicción. Creo que todo aquello que nosotros nos ponemos de acuerdo fuera del acuerdo que tenemos con Dios es para que nosotros mismos suframos. Entonces también muy interesante este punto de vista, que yo no me puedo poner en acuerdo con las personas que están en desacuerdos con Dios. Eso fue lo que Josafat de pronto no discernió y no comprendió. A pesar que había un comparentesco, a pesar que había una familiaridad en esos reinos, Josafat es muy sabio a la manera de responder, porque Josafat le dice: lo mío es tuyo, estoy a la disposición, pero consultemos a Dios. Y creo que eso lo puede salvar. Eso yo lo llamaría prudencia. Nosotros estamos rodeados de personas que de pronto tenemos un parentesco, y esas personas de pronto no son conocedoras de Dios.
y esas personas de pronto quieren contar con nuestro apoyo, quieren contar con nuestra compañía. En segundo libro de Crónicas, capítulo 18, observamos que antes que Acab hiciera la invitación para que fuera a pelear contra Siria, porque Siria no había cumplido parte del trato, antes de hacer eso, Acab hace un banquete, Acab hace como una fiesta, y eso lo hace para persuadirlo. Y hay ciertas personas que nos persuaden con detalles, hay ciertas personas que nos persuaden con su manera de comportarse, y es porque quieren algo de nosotros. Y a veces nosotros nos cuesta decir no. A veces a nosotros nos cuesta decir no puedo. A veces a nosotros nos cuesta de pronto porque nos da pena, porque es nuestro familiar, etcétera, porque es el consuegro, bueno, etcétera. Podemos decir muchas cosas, pero a pesar de todo esto, Josafat muestra disposición. Josafat dice: lo mío es tuyo, lo que yo tengo también te pertenece a ti, somos familia, somos consuegros, pero vamos a consultar a Dios. Vamos a consultar a Dios y lo que Dios diga. Lo que Dios diga. Y eso es muy importante porque a pesar que había un parentesco, a pesar que había una relación, a pesar que había un vínculo, Josafat pone primero a Dios. Y eso es algo muy para valorar. Ahorita no estamos estudiando la vida de Josafat, claro que no, pero estamos rescatando este punto de este rey de Judá, que a pesar de que tenía una familiaridad, él había puesto primero a Dios. ¿Sí? Y bueno, así sucedió. Vamos a leer el verso 6 y el verso 7. ¿Listo? El verso 6 y el verso 7 dice así la palabra de Dios. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como a 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Entonces, ¿qué podemos decir del verso 6 y el verso 7? Josafat no confiaba en esos profetas. Y acá hay algo para que usted tenga presente. Habían 400 profetas. Sí, habían 400. Pero a pesar que habían tantos profetas y a pesar que ellos daban un mensaje positivo, a Josafat no le traía confianza ese mensaje. Y esto puedo yo reflexionar y puedo decir lo siguiente: si un mensaje de parte de cualquier persona, de parte de Dios, si un mensaje que dice que viene de parte de Dios no te transmite fe, no proviene de Dios. Presente con esta frase: si un mensaje no transmite fe, no proviene de Dios, porque todo mensaje que viene de Dios transmite fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando un mensaje transmite fe, es esa garantía que vamos y creemos que Dios va a estar con nosotros y que vamos a obtener la victoria. Esta es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, ellos estaban diciendo, los profetas estaban diciendo que iban a ganarle a Siria. Los profetas estaban diciendo esto, pero ese mensaje no era de confianza para Josafat. Josafat no confiaba en ese tipo. Había algo que lo hacía desconfiar, y eso es lo que ahora les quiero comunicar. El mensaje de Dios no trae desconfianza. El mensaje de Dios trae fe, proviene. Y cuando trae fe es porque proviene de Dios. Entonces, para que analicemos cada vez que escuchemos y discernamos qué es lo que proviene de Dios y muchas veces qué es lo que no proviene de Dios. Vamos a leer el versículo 8, por favor. El versículo 8 dice: entonces el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Ilma, mas yo lo aborrezco,
porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. ¿Qué puedo decir de este verso 8? Y hay una frase que un amigo me compartió y quiero pues mandarle un saludo a él si él está oyendo y él va a oír. Ahorita yo sé que no lo va a oír, pero hay una persona que estudiamos juntos este momento, estudiamos juntos, se llama Jairo, y un saludo para Jairo donde se encuentra en este momento. Y él me regaló esta frase y se las quiero compartir a ustedes. La frase es esta: en la vida hay dos tipos de personas, las que caen bien por hacer el mal y las que caen mal por hacer el bien. Y este profeta no era querido porque había hablado lo correcto. Y cuando queremos hacer lo correcto, muchos van a agradecer como otros no van a agradecer. Entonces, recuerde que en la vida hay dos tipos de personas: aquellas que te caen bien por hacer el mal y aquellos que te caen mal por hacer el bien. Y ese era Micaías, no era muy querido porque hablaba lo correcto. Y cuando nosotros hablamos lo que corresponde, lo que es correcto, a veces se levantarán enemigos, personas que uno diría, pero ¿por qué? Entonces sabemos que hay una razón. Versículo 9, y voy a leer hasta el versículo 12. Dice así el versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Ilma. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla. Estaba sentado cada uno en su silla, vestido de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Versículo 11. Y Sedequías, hijo de Kenada, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Entonces, presente con estas cositas que encontramos. Lo primero, el enemigo no pierde su tiempo. El tiempo, porque él sabe que no le queda. Cuando Josafat escucha a esos profetas, él no siente paz, como le dije ahora. Él no siente paz. Y él pide y exige un profeta verdadero. Cuando el profeta verdadero lo mandan a traer, un hombre llamado Sedequías se hace unos cuernos y comienza a hacer un espectáculo con eso. Y eso es por un propósito. Hay tres cositas que el enemigo quiere hacer antes de recibir el mensaje de Dios, el mensaje correcto. Y lo primero es que nos quiere distraer. Nos quiere distraer. Apocalipsis 12:12 dice que al diablo no le queda tiempo, y mientras que el tiempo corre, él va a hacer todo lo necesario para distraer y para que nosotros no recibamos el verdadero mensaje. Lo segundo que el diablo hace después de distraer es convencer lo que él está mostrando. De acuerdo a los cuernos representan poder, representan autoridad, representan firmeza, y muchas veces el diablo quiere mostrarnos eso, el enemigo nos quiere mostrar eso para desviarnos de lo que es correcto. Y lo tercero es que este hombre quería indisponer al rey Josafat para que este rey aceptara que lo que ellos estaban profetizando era lo correcto. Entonces, cuando tú quieres oír el verdadero mensaje de Dios, cuando tú quieres estar en comunión con Dios, cuando tú quieres hacer las cosas correctamente, van a venir distractores, van a venir cosas que te querrán convencer, van a venir cosas que te querrán igualmente indisponer, y también harán todo esto para
para sacarte y para que se te olvide que lo correcto hay que seguirlo, sino que te conformes con lo que el enemigo está brindando. Pero bueno, vamos a leer el verso 13 y el verso 14. El verso 13 dice así: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Es importante, y voy a decir esta frase: la posición de un verdadero líder, aquel que le sirva a Dios, está realmente fundamentada en el acuerdo, en la rectitud. Este hombre que mandó a llamar a Micaías, lo que hizo fue quererlo manipular, ¿sí? No sé si usted ha escuchado a esas personas que antes que lleguen a puestos de eminencia, dicen esas personas: no, yo no me voy a dejar torcer, no, yo voy a ser un político, sí, de los políticos, yo voy a ser un político correcto, yo nada se va a perder, nada se va a robar, etcétera. Cuando esa persona gana esas elecciones, sucede que hay personas que ya están allá, que están influenciando, y esas personas te dirán cómo se trabaja, te dirán cómo se hacen las cosas. Y si usted continúa con la idea de hacer lo que usted pensaba hacer, pues usted va a tener problemas. Y en nuestra historia como Colombia hay varias personas que no están vivas porque no quisieron continuar con esa manipulación que se llevaba o que se venía trayendo. Es difícil, claro que es difícil cuando tú quieres hacer lo correcto y entras a un lugar donde hay manipulación, donde el hombre gobierna, donde la mentira, donde tantas situaciones gobiernan. Es muy difícil establecerse, así como Daniel, que a pesar que el medio donde lo rodeaba era un medio corrupto, Daniel se pudo establecer. Y este hombre, a pesar de lo que se le había dicho, de lo que había pasado, lo que estaba pasando en la corte, Micaías no se dejó contaminar o no se dejó manipular. Este hombre mantuvo una posición porque estaba y tenía un acuerdo con Dios. Y yo te quiero decir que van a venir personas y van a venir cosas que quieran sacarnos en desacuerdo, que quieran que nosotros no cumplamos con el acuerdo que tenemos con Dios. Ellos querrán que nosotros entremos en acuerdo con ellos, pero tenemos que preguntarnos a dónde queda Dios. Y lo más importante es que nosotros estemos de acuerdo con Dios, a pesar que traigamos desacuerdo en las otras áreas. Pero lo más importante es que estemos en acuerdos con Dios. Y eso fue lo que dijo Micaías: yo todavía voy a seguir en acuerdo con Dios, a pesar que esté en desacuerdo con ustedes. No importa, yo voy a asumir las consecuencias de la posición que tengo ante Dios. Eso es la actitud de un verdadero líder, aquel que se mantiene en lo correcto y en lo recto y no permite que lo tuerzan. Él no se tuerce. En el versículo 15 y en el versículo 16 vamos a leerlo. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Y él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Versículo 16. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces ha de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces, en el versículo 15 y versículo 16, acá no cree al mensaje del profeta y le exige explicaciones. Y mire, acá hay algo muy curioso, pero es una realidad. Hay gente que, a pesar que usted lee todas las explicaciones del mundo, nunca van a creer. Nunca van a creer.
a pesar que usted le explique, ellos no van a creer. Este hombre, malo porque le decía lo contrario, malo porque le decía lo que ahora quería escuchar. Entonces, hay personas que a pesar que usted le dé las explicaciones, a veces hay un verso que dice, no corrijas al necio para que él no termine aborreciéndote. Cuando yo tomo decisiones, algunas veces explico cuando tomo decisiones a algunas personas, las explico. Pero hay otras personas que yo me reservo esa explicación, ¿sí? Porque cuando he intentado explicar muchas veces una decisión que he tomado, a veces las personas no quieren comprender, no quieren aceptar. Entonces, a veces es mejor ahorrarse ese discurso. Y ahí está Micaías, que a pesar que estaba allí hablándole una profecía, este hombre al final no termina creyendo, no creía en ese vaso, en ese instrumento que Dios había puesto en ese momento, que era Micaías. Ya lo había agarrado a manera personal, ¿sí? Y hay muchas personas que se toman las cosas a manera personal y piensan que es porque uno tiene algo contra ellos o porque está haciendo algo que de pronto no les va a servir. Pero no se trata de eso, se trata de siempre hacer la voluntad de Dios y estar de acuerdo con Dios. Y pues buscando ese acuerdo con Dios, muchas veces a nuestro alrededor eso no va a quedar como muy bien. Bien, en el verso 17 hasta el verso 23, Micaías le explica al rey lo que Dios le ha mostrado. Le explica la profecía, le explica que él observó que en el cielo había un discurso, le explica que él vio cómo el Señor preguntaba que quién iba a inducir a Acab al error y pues que aparece un espíritu de error, un espíritu de mentira y que ese espíritu de mentira es aquel que quiere y el Señor le da la oportunidad a ese espíritu de error para que lleve o guíe acá a la guerra, porque ese era el propósito, que acá fuera la guerra para que muriese en la guerra. Y ese espíritu termina convenciendo porque él toma la boca de los profetas, de esos 400 profetas que estaban allí con Acá y también Josafat. Él le da toda esa explicación. Y cuando él está terminando o termina de hablar toda esa explicación, se levanta este hombre que hizo los cuernos de hierro, este hombre llamado Kenada, y en el versículo 24 dice la palabra de Dios que golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Dice así: ¿por dónde se fue el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y sabe, yo puedo observar acá en ese verso 24, puedo observar muchas cosas. Lo primero que puedo observar es envidia. Lo segundo que puedo observar es soberbia. Y también puedo observar que Enaida quiso dejar en vergüenza o dejó en vergüenza porque golpear la mejilla, eso representaba un insulto. Eso representaba un insulto. Y el hecho que este hombre haya golpeado la mejilla a un profeta, eso representa que lo quería dejar en vergüenza y lo avergonzó. Lo avergonzó. Y el acuerdo que has hecho. Entonces quiero decirte que la envidia, la soberbia, van a querer dejarte en vergüenza cuando tú estás en acuerdo con Dios. Cuando tú te pones en acuerdo con Dios, estas personas utilizadas por el mismo Satanás, utilizadas bajo el mismo espíritu de error, van a querer dejarte en vergüenza porque tú has creído a Dios, porque tú tienes un acuerdo con Dios. Y lo he observado en mi vida. Lo he observado en mi vida, que muchas de las decisiones o cosas que he tomado a veces no es muy bien recibido. En una ocasión un ministro me dijo que cuando Dios habla, le habla al pastor, que Dios no le puede hablar a otra persona, porque el pastor es la cabeza.
Y sí, Dios es cierto, Dios le puede hablar a la cabeza, pero cuando la cabeza está mal, como en el caso de Samuel y Elí, Dios le habla a Samuel, a pesar que Samuel no sea la cabeza, pues le habla a Samuel, no le habla a Elí. Pero a pesar que Elí estaba mal, Elí es respetuoso y Elí después le pregunta qué le dice Dios. Pero hay ministros, hay personas que no aceptan eso. Hay personas que solamente piensan que Dios solamente le habla a ellos y no le puede hablar a otras personas. Y debemos ser conscientes que Dios no solamente le habla a unos, que Dios le habla a quien quiere hablarle, sea usted o no sea usted, sea que usted ore mucho o no ore mucho. Dios si quiere hablarle, le habla y punto. Pero nosotros no podemos colocar en tela de juicio lo que Dios le ha dicho a otro porque es que no me lo dijo a mí. ¿Sí? No podemos colocar eso en tela de juicio. Como líderes, como personas que estamos direccionando una Grey, habrán personas que se van a acercar y nos dirán cosas y dirán que fue de parte de Dios. Y aprendía de una persona que decía, cuando alguien le diga que es de parte de Dios, usted mejor ni opine, porque pasaría lo que dijo aquel hombre cuando estaban golpeando a Pedro y le dice, no, deje de perseguirlo, qué tal que nosotros estemos luchando contra el mismo Dios, dejen de golpearlo, de lo que prediquen, si es de hombres esta obra se acabará, pero si esto es de Dios, nadie puede acabarlos desde Dios. Entonces, habrán cosas que Dios te diga a ti, como habrán cosas que Dios le dirá a otros. Pero debemos ser muy respetuosos a la manera cuando una persona se dirige así y pronuncia así. Este hombre lo que hizo fue dejarlo en vergüenza, golpearlo, porque este hombre tenía un acuerdo con Dios. Y yo te quiero decir que debemos estar preparados para los golpes, porque cuando tú te pones de acuerdo con Dios y tú quieres aceptar la voluntad de Dios, te van a golpear, y mucho. Te van a golpear. Eso hace parte de la enseñanza. Jesús dice, si te pega una mejilla, pues pon la otra. Eso hace parte del evangelio. Y al final, en el versículo 25, voy a leer hasta el versículo 28 y con esto cierro. Y la otra semana vamos a cerrar con la vida y el reinado de Acab. Por tiempo, pues creo que no alcanzamos, pero vamos a leer hasta el versículo 28. Y dice así la palabra de Dios. Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Micaías le responde a este que le golpeó. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echa a este en la cárcel, mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Versículo 28. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Muy bien. Entonces, para terminar, puedo decir que la palabra de Dios, el hombre no la puede anular. Acá pensaba que metiendo preso a Micaías, pensaba que la palabra de Dios no se iba a cumplir. Y a pesar, el apóstol Pablo dice eso, que a pesar que nosotros estemos presos y nos cohíban, la palabra de Dios no está presa. Y creo que lo que Dios ha hablado, el hombre no lo puede apresar. Lo que Dios ha hablado se cumplirá, a pesar que no lo crea el hombre, a pesar que de pronto no respete. Y es impresionante, porque lo que se decía de un profeta, o cuando un profeta profetizaba, siempre habían escribas, y los escribas eran los encargados pues de escribir, para la redundancia, lo que el profeta hablaba.
porque eso se decía que era verdad. En una ocasión Dios le dice a un profeta: escribe la visión, porque ciertamente esta se cumplirá, y el que la leyera correrá. Da a entender que las profecías se escribían para que haya constancia de lo que Dios dijo fuese verdad. Cuando este profeta terminó de hablar, lo que hizo este rey fue mandarlo a callar, lo metió en la cárcel, le dio lo más básico para que no se muriera, y dice él en la última verso: ahora, pueblos, oíd todos. Da a entender que el rey Acab quiso escribir una profecía y anuló lo que Dios había dicho. Y habrán personas que querrán anular lo que Dios ha dicho. Y habrán personas que se esforzarán por escribir sus deseos. Habrán personas que se esforzarán por escribir sus sueños, sus anhelos. Pero al final, la profecía, el hombre, lo que Dios ha hablado, no lo van a poder. Porque no se trata de Micaías, no se trata de un profeta, se trata de la palabra de Dios, se trata del propósito de Dios. Entonces, a veces pensamos que encerrando al profeta, conviviendo al profeta, pensamos que esa será la solución, y no, la solución no era esa. Pero bueno, eso sucedió, y ahora el rey Acab quiere escribir una nueva historia, o quiere escribir algo diferente a lo que Micaías había dicho y había profetizado. Entonces, la otra semana, con el favor de Dios, vamos a analizar la batalla, porque Josafat también está metido ahí en esa guerra. Vamos a ver qué sucedió en esa batalla, y bueno, estaremos también igualmente terminando con lo que representa el reinado del Acab, el octavo rey de Israel. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo de devocional de liderazgo. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias por este maravilloso momento, por este maravilloso espacio que nos permites, que nos concedes acercarnos a ti. Gracias a Dios por lo que nos enseñas. Hoy, Señor, el tema central de esta enseñanza fue acuerdos. Y hoy, Padre, queremos mantener ese acuerdo. Queremos mantener esa palabra. Queremos mantener, Dios, y estar en sintonía con lo que tú nos has dicho, con lo que tú nos has hablado. Guárdanos, Dios, de hacer acuerdos que tú no estés, porque no hay garantía que esos acuerdos se cumplan. El rey acá estaba exigiendo y estaba pidiendo garantía en algo donde Dios no estaba. Ayúdanos, Dios, a ser sensibles, porque hay cosas, Dios, que no debemos promocionar. Hay personas igualmente, convenios que no debemos estar allí, y la sencilla razón es porque tú no estás de acuerdo. Ayúdanos, Dios, a estar de acuerdo contigo. Es tan importante el acuerdo. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos que estén en acuerdo, es tan importante llegar a un acuerdo, y es tan importante que ese acuerdo comience contigo, que hagamos las cosas de acuerdo como a ti te agrada, no como al mundo le parezca. A pesar, Dios, que nuestro acuerdo contigo sea desacuerdo con el hombre. El hombre siempre ha estado en desacuerdo contigo. El hombre siempre ha querido esa garantía, pero si tú no estás en la ecuación, Dios, no hay resultados positivos, no hay resultados buenos si tú no estás presente. Ayúdanos, Dios, a interpretar, a discernir. No queremos, Padre, caer en desacuerdo, porque sabemos que si caemos en desacuerdo contigo, caeremos también en la misma aflicción. No queremos, Padre Celestial. Guárdanos, ayúdanos, Padre, y gracias por este tiempo devocional de liderazgo. Gracias por la vida de cada uno de estos ministros, de estas ministras que disponen estas horas de la madrugada, igualmente en los diferentes horarios. Te pedimos, Padre, que esta palabra cada día quede marcada en nuestro corazón, y tengamos presente que hay algo ya establecido, y hoy, Señor, nosotros nos alineamos a ello. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.